¿Alguna vez te has preguntado acerca de los detalles ocultos detrás del cuerpo de Moisés? Aquí profundizaremos en una narrativa reveladora que va mucho más allá de lo que jamás hayas escuchado. A medida que desentrañamos los misterios sobre Moisés, exploraremos juntos hechos intrigantes que quizás aún no conozcas. Este fascinante viaje promete descubrir secretos sorprendentes que despertarán su curiosidad y brindarán una visión única de uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia. Prepárate para una experiencia reveladora que despertará tus emociones y descubrirá un pasado oculto. Tu comprensión de Moisés nunca será la misma. ¿Por qué Moisés desapareció sin dejar rastro? Durante el Éxodo, más de 2 millones de esclavos huyeron, lo que provocó la mayor fuga de la historia. Esta narración épica, llena de milagros, se destaca en la Biblia, especialmente en el liderazgo de Moisés. Fue testigo de más milagros que Abraham, Isaac y Jacob juntos, siendo testigo de intervenciones divinas una tras otra. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas se beneficiaron de milagros extraordinarios. Algunas parecían mágicas, como la transformación de la vara de Moisés en una serpiente, mientras que otras revelaban el dominio de Dios sobre la naturaleza para el bien de su pueblo. Cada evento destacó la intervención divina a favor de los israelitas. Desde su nacimiento, Moisés escapó de una muerte inminente. El faraón, temiendo el crecimiento de los israelitas, ordenó que todos los niños fueran arrojados al Nilo, que estaba infestado de cocodrilos. Sin embargo, Moisés se salvó, se crió en la corte egipcia y disfrutó de una educación privilegiada, cortesía de la divina providencia para los judíos, en paralelo a la historia de José. En el Antiguo Testamento, Moisés ocupó la segunda posición prominente, inmediatamente después de Abraham. Su experiencia como príncipe egipcio llegó a un abrupto final cuando, impulsado por la ira, acabó quitándole la vida a uno de los supervisores de esclavos egipcios. Como resultado de este incidente, Moisés se vio obligado a escapar apresuradamente para preservar su propia vida. Los registros de su vida son intrigantes. Durante 40 años desempeñó el papel de pastor de ovejas en el desierto, antes de volver a vivir entre los israelitas durante otras 4 décadas. La mente divina estaba claramente trabajando. El encuentro de Moisés con el Señor a través de la zarza ardiente es igualmente notable. Dios le ordenó a Moisés que se quitara los zapatos en señal de reverencia. Luego le reveló a Moisés que él sería elegido para sacar a los israelitas de Egipto. Moisés dio 5 razones para evitar tal responsabilidad. Inicialmente expresó que se consideraba insignificante. Luego, argumentó que era ignorante y no tenía las palabras adecuadas. La tercera justificación de Moisés fue su afirmación de no poder convencer al pueblo de que Dios lo había elegido para guiarlos. Dios aseguró que su poder estaría con Moisés, permitiéndole realizar milagros. Moisés luego mencionó su incapacidad para hablar, debido a un tartamudeo que le dificultaba articular las palabras. En respuesta, Dios proporcionó a su hermano Aarón como portavoz. Respecto a la muerte de Moisés, Dios decidió mantener muchos detalles en secreto. En la Biblia encontramos 3 pasajes que mencionan su muerte y entierro, y cada uno de ellos envuelve un cierto aire de misterio en torno a la vida y muerte de este gran profeta. Sabemos que tenía 120 años cuando falleció, como se registra en Deuteronomio 34:7. Moisés todavía estaba en su mejor momento cuando Dios lo llamó a casa. Partió solo, apoyado con la espalda contra una roca en la cima del monte Nebo, contemplando la tierra prometida más allá del río Jordán, aunque sus pies nunca la tocaron. La entrada de Moisés a la tierra prometida fue bloqueada debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Kedesh. A pesar de conducir a los israelitas hasta las fronteras de Canaán, solo vislumbró la tierra sin permiso para entrar. Dios permitió a Moisés contemplar la tierra de la que había huido en Egipto. En los últimos días de su vida, Moisés subió al monte Nebo, desde las llanuras de Moab
hasta la cumbre del Pisga. El Señor le reveló toda la extensión de la tierra, como está registrado en Números 27, 12, 13. El Señor dijo a Moisés: «Sube a este monte de Abarim y mira la tierra que di al pueblo de Israel. Cuando lo mires, también tú serás reunido con tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón». Dios aclara las razones por las que a Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida en Deuteronomio 32, 51, 52. Esto sucedió porque quebrantasteis vuestra fidelidad delante de mí, delante de los israelitas, en las aguas de Meriba Cedes, en el desierto de Zin, y no defendí mi santidad entre los israelitas. Por tanto, veréis la tierra solo de lejos, no tendréis entrada a la tierra que yo asigno al pueblo de Israel. Dios cumplió su palabra, revelando a Moisés la tan esperada tierra prometida, aunque prohibió su entrada. El incidente en las aguas de Meribá Cedes, registrado en Números 20, marca un momento crucial cerca del final del viaje de 40 años de los israelitas a través del desierto de Sin. La comunidad, ante la escasez de agua, se volvió contra Moisés y Aarón. En busca de una solución, Moisés y Aarón fueron a la tienda de reunión, donde se arrodillaron suplicando ante Dios. Dios ordenó a Moisés y a Aarón que reunieran al pueblo y le hablaran a una roca para que brotara agua. Moisés, visiblemente irritado, llamó a los hombres, levantó su bastón y con palabras severas anunció: «Escuchen bien, rebeldes, debemos sacar agua de esta roca». Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara, como se describe en Números 20, 1-13. La congregación de Israel llegó al desierto de Sin en el primer mes y se estableció en Cades. Miriam falleció y fue enterrada allí. Ahora, ante la escasez de agua, la congregación se levantó contra Moisés y Aarón, lanzando críticas y debates contra Moisés. Ellos expresaron su disgusto, diciendo: «Si hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos perecieron delante del Señor, ¿por qué nos trajisteis a este desierto, donde nosotros y nuestro ganado estamos destinados a morir? ¿Por qué nos sacasteis de Egipto para guiarnos a este lugar desfavorable, donde no hay cereales, ni higos, ni vides, ni granados, ni agua para beber?» Moisés y Aarón, al notar el descontento de la asamblea, se dirigieron de la presencia del grupo a la entrada de la tienda de reunión, postrándose con el rostro en tierra. En ese momento, la gloria del Señor apareció ante ellos, y el Señor se dirigió a Moisés, instruyéndole: «Toma el bastón e invita a la congregación, tú y Aarón, a reunirse. Ordena a la roca ante sus ojos que suelte agua. Luego sacarás agua de la roca para sustentar a la congregación y al ganado». Moisés, en obediencia a las palabras divinas, llevó el bastón ante el Señor. Él y Aarón reunieron a la asamblea delante de la roca, y Moisés les comunicó: «Aquí, ahora, rebeldes, debemos traeros agua de esta roca». Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con su vara, y brotó agua en abundancia. La congregación calmó su sed, al igual que el ganado. El Señor dirigió sus palabras a Moisés y a Aarón, cuestionando por qué no confiaban en él para santificar su nombre ante el pueblo de Israel. Como resultado, se les prohibió conducir la asamblea a la tierra prometida por Dios. El episodio llegó a ser conocido como las aguas de Meribá, donde los israelitas entraron en conflicto con el Señor, pero también fueron testigos del cumplimiento de su promesa, cuando agua bendita brotó de la roca. Dios inmediatamente comunicó a Moisés y a Aarón que debido a su falta de confianza en honrarlo como santo, no conducirían a los hijos de Israel a la tierra prometida. Aunque pueda parecer un castigo severo, cuando miramos de cerca las acciones de Moisés, varias transgresiones se hacen evidentes. Desobedeció directamente una orden divina. En lugar de hablarle a la roca, como Dios le ordenó, Moisés la golpeó con su vara. Anteriormente, cuando Dios sacó agua de una roca, permitió que Moisés la golpeara. Sin embargo, las pautas fueron diferentes en este caso específico. Dios buscó la fe de Moisés
especialmente después de tanto tiempo de cercanía entre ellos. El uso de la fuerza no fue necesario. La simple obediencia a Dios, confiando en que Él cumpliría su promesa de proveer agua, fue suficiente para la congregación reunida en la roca. Moisés, de alguna manera, parecía darse crédito a sí mismo por el milagro, junto con Aarón, en lugar de reconocer que la hazaña era obra de Dios. Esta actitud fue tomada públicamente, y Dios no podía simplemente dejarla pasar sin consecuencias, considerando la importancia de transmitir a los israelitas la comprensión correcta acerca de su divinidad. El concepto de santidad se evidencia en 1 Corintios 10:4, donde se menciona que los israelitas bebieron de la roca espiritual que los acompañaba, y esta roca es identificada como Cristo. Aquí, la piedra que proporciona agua se convierte en símbolo de Cristo. Esta asociación se ve reforzada por el hecho de que la roca fue herida en Éxodo 17:6, en paralelo a la crucifixión única de Cristo, como se describe en la epístola a los Hebreos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Cristo no necesita ofrecer sacrificios diarios, comenzando por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Realizó un sacrificio único, ofreciéndose a sí mismo de una vez por todas para expiar los pecados de las personas. Este acto singular ocurrió en el momento de su ofrenda redentora. Moisés, al comunicarse con la roca en el libro de Números, capítulo 20. La acción de Moisés, al golpear la roca con ira, resultó en la destrucción de la tipología bíblica y, en cierto modo, representó la crucifixión de Cristo otra vez. Cuando el Señor le ordenó a Moisés que golpeara la roca en Éxodo 17, la intención era establecer una imagen de Cristo como nuestro Redentor. La Biblia, en Salmos e Isaías, repite la idea de que Cristo es nuestra roca y piedra angular, siendo herido por nosotros para producir arroyos de agua viva que simbolizan la salvación. Hebreos refuerza que Cristo murió una vez por todas, eliminando la necesidad de sacrificios adicionales por los pecados. El Señor originalmente planeó que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez, como se describe en Éxodo 17, para representar a Jesús sacrificado una vez para traernos la salvación. Más tarde, en Números 20, el Señor le ordenó a Moisés que le hablara a la roca, preservando la imagen creada en Éxodo 17. Sin embargo, al decidir golpear la roca nuevamente, Moisés rompió el cuadro pintado en Éxodo capítulo 17. Si Dios no hubiera corregido la acción equivocada de Moisés, la comprensión distorsionada podría haber persistido, llevando a la conclusión errónea de que Jesús, simbolizado por la roca, necesitaba ser sacrificado y herido repetidamente para asegurar nuestra salvación. Dios reprendió a Moisés para asegurar una correcta comprensión de la imagen de la roca, evitando así la distorsión de esta representación. El castigo implicó la exclusión de Moisés de entrar a la tierra prometida, pero al mismo tiempo el Señor creó una nueva imagen para enfatizar que la salvación, representada por la tierra prometida, no se logra mediante obras de la ley, como las de Moisés, sino más bien a través de la obra de Jesús, personificado por Josué, cuyo nombre también es Yeshua o Jesús. El castigo por la desobediencia, el orgullo y la tergiversación del sacrificio de Cristo fue severo para Moisés, lo que resultó en que se le prohibiera entrar a la tierra prometida, como se relata en Números 20:2. Sorprendentemente, Moisés no expresó quejas sobre su castigo. Al contrario, continuó dirigiendo al pueblo fielmente y honrando a Dios, como se registra en Deuteronomio 34:1-6. Mientras ascendía desde las llanuras de Moab hasta la cima del Pisga, delante de Jericó, el Señor le reveló toda la extensión de la tierra prometida, desde Galaad hasta Dan, abarcando Neftalí, Efraín, Manasés, Judá y hasta el sur, hasta el mar y llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras bajo el Zohar. Dios informó a Moisés que esta era la tierra prometida a los patriarcas Abraham,
Isaac y Jacob, reiterando la promesa de dársela a sus descendientes. Aunque Moisés vio la tierra con sus propios ojos, se le prohibió entrar en ella. Así murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Dios. Su sepultura tuvo lugar en un valle de la tierra de Moab, frente a Betor, y hasta el día de hoy nadie sabe el lugar exacto de su tumba. A pesar de enfrentar las consecuencias por su desobediencia, Moisés partió de esta vida con fe y honor. El Señor decidió honrarlo de una manera única, brindándole sepultura. Sin embargo, más tarde ocurrieron acontecimientos notables en esta región, de los que hablaremos más adelante en el vídeo. El periodo de duelo extendido durante 30 días excedía el periodo común de 7 días. Decir adiós a quienes nos importan suele ser una experiencia difícil, ya sea en un entorno escolar o en un cementerio. Aunque consideramos oportuno expresar nuestra tristeza como hijos de Dios, es importante no caer en la desesperación, pues entendemos que el dolor aquí persiste, pero los difuntos, Alá, están libres de él. En los Evangelios, siglos después, se dice que Moisés tuvo un encuentro con Jesús en la cima de una montaña, aunque nunca entró en la tierra prometida durante su vida terrenal. Su entierro en el monte Nebo, aunque no reconocido por sus contemporáneos del Nuevo Testamento, fue realizado de manera especial por Dios. Algunos comentaristas sugieren que Dios eligió enterrar a Moisés en secreto y sin una tumba visible para evitar que se convirtiera en un lugar de culto, considerando la propensión de los israelitas a la idolatría. Un acertijo adicional se encuentra en Judas 1:9, que revela que cuando Moisés falleció, el arcángel Miguel se enfrentó a un demonio en una disputa por el cuerpo de Moisés. En esta narrativa surgen 3 personajes principales: Moisés, el arcángel Miguel y Satanás. La Biblia presenta a Satanás como un enemigo angelical de Dios, convirtiéndose, por extensión, en el adversario de aquellos que siguen a Dios. A pesar de que todo lo que Dios creó era bueno, Génesis 1:31, Satanás decidió rebelarse contra el Señor, lo que llevó a muchos otros ángeles a seguir su rebelión, Ezequiel 28:15 e Isaías 14:12-17. En el jardín del Edén, Satanás tentó a Eva a pecar, y Adán siguió su ejemplo, lo que resultó en la maldición que cayó sobre toda la raza humana, Génesis 3:16-19 y Romanos 5:12. La Biblia representa a Satanás como una serpiente y un dragón, Génesis 3:1 y Apocalipsis 12:9, identificándolo como un asesino y padre de mentira. Difunde falsas doctrinas y engaños para mantener a los incrédulos en esclavitud espiritual. 1 Timoteo 4:1. Este pasaje advierte que en tiempos venideros algunos abandonarán su fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas demoníacas. La Biblia ofrece información sobre Satanás. Es un ser personal con mente, emociones y opciones, como se ve en Job, capítulo 1. Es una criatura no equivalente a Dios, Ezequiel 28:15. Satanás no gobierna el infierno. Esto fue creado como castigo para él y sus demonios, Mateo 25:41. Contrariamente a la creencia popular, Satanás no reside en el infierno, ya que la Biblia lo describe como capaz de entrar al cielo y vagar por la tierra, Job 1:6 y 7. Sus acciones se restringen a lo que Dios permite, Job 1:12. Satanás, aunque no omnipresente, comanda una legión de demonios conocidos como los poderes de este mundo oscuro y las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. Efesios 6:12. Utiliza esta red para tratar de engañar a la gente, esforzándose por negar el impacto de la palabra de Dios en los corazones humanos, Mateo 13:3 y 4. Además, ciega la mente de los incrédulos, impidiéndoles entender el Evangelio, 2 Corintios 4:4. El segundo protagonista es el arcángel Miguel, figura celestial ampliamente reconocida en la Biblia, junto con Gabriel. Conocemos a Miguel como un arcángel, pero ¿qué implica eso exactamente? ¿Cuáles son sus responsabilidades
y cómo encaja en la hueste celestial de Dios. Miguel es el nombre del arcángel, y este nombre sugiere una comparación con Dios. Es posible que muchos padres que han llamado a sus hijos Michael, sean judíos o no comprendan completamente el significado de este nombre. Judas no explora más a fondo la referencia pasajera que ha provocado un debate entre los eruditos bíblicos. El momento exacto de este debate angelical no está claro, pero se sugiere que ocurrió durante el entierro de Moisés. Tampoco se aclaran los motivos de la disputa entre el diablo y Miguel sobre el cuerpo de Moisés. El diablo reclamó derechos sobre el cuerpo de Moisés debido a un asesinato que cometió en Egipto. Sin embargo, el arcángel Miguel reprendió al diablo, declarando: «El Señor te reprenda», y luego procedió a sepultar a Moisés. El resultado de la extraordinaria vida de Moisés fue verdaderamente notable. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo lamentó su partida durante un mes. A pesar de los misterios que rodean su muerte y entierro, se conocen algunos hechos. La palabra de Dios es infalible. Sus profecías siempre se cumplen y el pecado trae consigo la disciplina divina sin perdonar a nadie. Aunque Dios no siempre revela todos los misterios de su palabra, la valiosa verdad a los ojos del Señor es clara. Sorprendentemente, incluso el arcángel Miguel, en su disputa con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo directamente, sino que dijo: «El Señor te reprenda». La trágica realidad es que estas personas difaman lo que no entienden. Las Escrituras nos dirigen a obedecer a las autoridades legítimas que están por encima de nosotros, pero los falsos maestros rechazan esta idea de autoridad. Se niegan a rendir cuentas a nadie más que a ellos mismos, llegando incluso a difamar a quienes son honorables. Judas ilustra esta situación al narrar una disputa entre el arcángel y el diablo sobre el cuerpo de Moisés. Michael decidió no lanzar una condena calumniosa contra Satanás, sino que simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Los falsos maestros, a su vez, demostraron una falta de comprensión acerca de la naturaleza de la guerra espiritual. Viviendo en un mundo de fantasía, desconectados de la realidad espiritual, eligieron atacar en lugar de buscar la intervención del Señor, actuando en contra del ejemplo de Michael. Parece que no comprendieron la importancia de no subestimar la astucia de Satanás. En su enfoque, parecían animales irracionales que actúan solo por instinto. En esta fascinante inmersión en los detalles ocultos sobre el cuerpo de Moisés, exploramos juntos un universo de revelaciones sorprendentes. Descubrimos facetas poco conocidas y revivimos momentos cruciales de su carrera. Ahora, usted y yo compartimos una comprensión más profunda de la vida de este líder bíblico. La reveladora promesa que hicimos al comienzo de este emocionante viaje se cumple con cada secreto revelado. Esta inmersión en los misterios de Moisés nos proporcionó una visión única y nos desafía a reflexionar sobre la complejidad de la historia bíblica. ¿Qué más descubriste o te gustaría saber sobre este intrigante capítulo? Si este contenido te resonó, te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios a continuación. Tu participación enriquece a la comunidad que busca comprender más profundamente la palabra de Dios. Al suscribirte, darle me gusta y compartir este video, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que también ayudas a difundir el mensaje bíblico. Juntos, construimos puentes para difundir la sabiduría divina.